Continuamos en Sin Vueltas y antes de presentar a los invitados ya formalmente, quería que tomen nota mental de la lista, la relación de congresistas que están implicados en las irregularidades y que van a ser investigados por la Comisión de Ética. Por delitos de lavado de activos, María Magdalena López Córdoba, Fuerza 2011, Virgilio Acuña Peralta, Solidaridad Nacional, Carlos Bruce Montes de Oca, Concertación Parlamentaria. Por otros delitos, Mariano Eulogio Portugal Catacora, de Alianza Parlamentaria, por falsa declaración, Néstor Valqui, por proselitismo, condena penal ejecutoriada, él es de Fuerza 2011, Eulogio Amado Romero, el ya tristemente célebre Come Oro, procesado por robo agravado y delito ambiental, Francisco Cama Laime, delitos ambientales de Puno, también lo conciernen a él, Federico Pariona, delitos contra la fe pública, Fuerza 2011, Vicente Ceballos Salinas, contra la fe pública, Solidaridad Nacional, Josué Gutiérrez Cóndor, por difamación, de Gana Perú, Alejandro Llovera Flores, falsedad ideológica, de Fuerza 2011. ¿Qué tal chamba la que va a tener la Comisión de Ética a solo 2 meses de haber empezado el actual periodo legislativo? Me acompañan esta noche el congresista Javier Bedoya de Vivanco. ¿Cómo está, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto estar con Y también ustedes. Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se sienten de estar en un Congreso que a 2 meses de su instalación ya ha empezado a producir lamentablemente todos estos nombres vinculados con irregularidades y donde todas las fuerzas políticas o la mayoría de ellas están comprometidas? En primer lugar, la fuerza política a la que pertenezco y la alianza política a la que pertenezco no tiene ninguna persona involucrada. Ninguna, ¿no? Creo que es la única bancada. No sé si será la única, pero tengo la certeza de que mi bancada está libre de polvo y paja. Hasta ahora, porque no puede garantizarnos que en lo sucesivo espero que no, yo confío en todos ellos. Uh-huh. Yo creo que debemos hacer un distingo. En primer lugar, aquí hay una responsabilidad de los partidos, de todos los partidos, producto de no haber hecho una adecuada selección de los candidatos que han presentado. Segundo, creo que esto es una clara consecuencia del nefasto voto preferencial. Uh-huh. Eliminado el voto preferencial, los partidos podrán ser más selectivos al momento de definir sus listas. En tercer lugar, es aparatoso presentarse una lista de 11 o 12, una docena de personas involucradas en acusaciones, pero también debemos distinguir. Muchos de ellos están siendo investigados, no tienen acusación, no tienen proceso abierto. Y me parece un exabrupto que si no tienen ningún tipo de acusación, hayan sido pasados a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Ética. Porque si no tienen ninguna acusación, eso entonces significa que a mí se me ocurre acusar a cualquiera y automáticamente entonces lo derivan a la Comisión de Ética y eso es una irresponsabilidad. Pero muchas de las acusaciones periodísticas han estado lo suficientemente documentadas como para probar que alguna situación irregular los involucra. No a todos seguramente, pero sí a la gran mayoría de los mencionados. También allí debemos distinguir, porque si de lo que se trata es de personas que estaban siendo procesadas antes de ser elegidos, de acuerdo al artículo 16 del reglamento del Congreso, esos procesos no se suspenden, no hay necesidad de pedir que se le levante el fuero, continúan adelante esos procesos, ¿verdad? Ahora, pueden ser actos que se han iniciado y que han continuado después. Por ejemplo, el caso más reciente, que se ha hecho una acusación a una congresista que desde hace meses venía robando la señal de cable y que después de congresista ha continuado. Muy bien, son hechos que si bien se iniciaron antes de ser congresista, han continuado siendo congresista y en consecuencia allí sí. Vamos a volver a ese tema en un instante porque es cierto, ¿no? El problema es la reclutación de los candidatos al Congreso, pero parece que es demasiado difícil para los partidos elegir candidatos que no tengan ninguna mancha respecto de su comportamiento frente a la justicia. Vamos a volver con eso en un instante, congresista Bedoya. Yo le quería preguntar al congresista Juan de Dios, Juan José Díaz Dios, tenía un problema con su nombre toda la noche. Desde secundaria me he puesto Juan de Dios. Usted es miembro de la Comisión de Ética, que hoy ha sesionado.
¿Y cuáles han sido los resultados de la sesión? ¿Ya se sabe por qué caso se va a empezar? En primer lugar, de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Bedoya, en el sentido que no todos los casos son iguales. Hoy día sí nos ha quedado claro que existen casos donde hay evidencia de que se ha cometido un hecho hasta delictivo, se podría decir, que es el caso de la congresista Nicama, que el caso también lamentablemente conocido como el robacable, pero también el caso de Oscar Romero. Lo importante aquí yo creo que son dos cosas. En primer lugar, no tenemos los congresistas que adoptar una actitud de blindaje o protección hacia el colega, hacia el congresista, más aún si es un congresista de la propia bancada, porque creo que el principal interesado en demostrar la inocencia y demostrar que no tiene nada que ocultar es el propio congresista. En el caso concreto, se acaba de referir al caso de la congresista robacable, ahí es un comportamiento casi delictivo, hasta delictivo. Bueno, la piratería es un delito, claro, ¿no? Entonces, en todo caso, la denuncia va por ese sentido. En todo caso, y con todas las pruebas que está presentando los medios de comunicación, a los cuales les tenemos que estar agradecidos porque nos ayudan a hacer nuestro trabajo, sí, vale la pena, y esa ha sido la decisión hoy día de la Comisión de Ética, ¿no? Abrir ya una investigación formal de la Comisión, lo mismo que el congresista Romero. Pero aquí lo que quería comentar, cuando se estaba votando para el caso del congresista Romero, el congresista Gana Perú, Tejada me parece, inmediatamente señala, pero un momentito, el congresista Díaz ha presentado la denuncia, por lo tanto va a tener que inhibirse, no va a tener que votar. Y algo que evidentemente y de inmediato le respondí que así va a ser, y que yo lo había anunciado en algunos medios de comunicación. ¿Cuáles deberían ser las sanciones para los congresistas que, una vez hecho el proceso de investigación, se encuentren ya comprometidos legalmente con aquello que se les acusa? Depende. Podría darse el caso de determinados actos que, violando la ética parlamentaria, no constituyan delito. Y hay los casos en los cuales sí hay delito. En estos segundos casos, que son concretamente los dos que se están mencionando aparentemente, eso se determinará con las investigaciones pertinentes, lo que corresponde es a la Comisión de Ética sancionar en primera instancia, y por la gravedad de los hechos puede aplicar. Hay una escala de sanciones que van desde amonestación pública, escrita pública. Para usted, congresista Bedoya, ¿cuál debería ser la sanción? Una suspensión de 120 días, que es lo máximo que establece la ley, y si está la Comisión de Ética en la certeza de que los hechos además conllevan delito o una infracción a la Constitución, tienen la obligación de presentar la acusación constitucional ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la que a su vez tramitará ese proceso. Y si es que optan por hacer la acusación, se le levanta el foro al parlamentario y se le pone a disposición del Poder Judicial para que lo juzgue. O sea, esa sería la máxima sanción ejemplar. Correcto. O sea, porque 120 días de suspensión, le soy absolutamente franco, sospecho que para la opinión pública no parece un castigo, ¿no? Es decir, 120 días fuera del Congreso, pero luego esa persona, ese congresista, va al Poder Judicial. Regresa, y ¿con qué rol de representatividad podría seguir haciendo su trabajo? Perdón. Si es que pasa al Poder Judicial y el Poder Judicial encuentra mérito para abrir instrucción y ordena la detención, entonces ya esa persona puede ser inclusive desaforada. Tenemos los precedentes en el quinquenio pasado, en que frente también a inconductas de algunos parlamentarios de entonces, terminaron siendo, porque aplicándose el artículo 100 de la Constitución, que como sanción adicional el Parlamento puede establecer frente a estos actos delictuosos la inhabilitación. Y si esa inhabilitación es por más tiempo del mandato legislativo, evidentemente vaca de inmediato y entra el accesitario. Es importante recordar lo de los antecedentes. Se preguntan mucho si es que el segundo vicepresidente Omar Chejade, también legislador, va a ser comprendido en las investigaciones, porque se le está acusando de haber sostenido reuniones con altos jefes de la policía y de haber intervenido de alguna manera en los últimos cambios que ha habido en esa institución. Se le está acusando de tráfico de influencias, que es un tema muy grave, ¿no? Yo, de manera particular, estamos evaluando la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Nación y solicitar en la Comisión de Fiscalización una comisión investigadora, si se puede decir, para ver este tema hasta el fondo de los hechos, ¿no? Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Es una persona que habría usado su posición privilegiada dentro del gobierno como segundo vicepresidente para favorecer a un grupo económico que es el Grupo WOM, y que además habría influenciado respecto a los ascensos tan cuestionados ahora en la Policía Nacional del Perú. Entonces eso definitivamente tiene que verse, tiene que investigarse,
también en la Comisión de Ética, pero yo creo que por la gravedad de la acusación, al ser un delito de tráfico de influencias, creo que debería verse también a nivel del Ministerio Público. Bueno, usted, congresista Bedoya, no es parte de la Comisión de Ética, pero sí puede mojar su trabajo a distancia. ¿Le parece que los tiempos con que se están manejando las investigaciones, la actitud, la frontalidad, es la adecuada? ¿Están trabajando bien? Mire, la denuncia a los congresistas se ha formulado el día viernes por el presidente del Congreso, y cuando formuló la denuncia y mencionó a las personas, ya estaba con el presidente de la Comisión de Ética al costado. Ajá. La Comisión de Ética se ha instalado recién hoy, y hoy ha tenido su primera sesión, ya acordando abrir proceso de investigación a 2 de los involucrados. Nadie puede decir de que hay lentitud. Estamos realmente yendo a celeridad, y el presidente, según me manifestó en días pasados cuando tuve oportunidad de hablar con él, me dijo que iba a conversar precisamente con el señor Lai, presidente de la Comisión de Ética, a los efectos de pedirle celeridad, y creo que se está imprimiendo celeridad. Y creo que por el beneficio de todos, de todas las colectividades y del Parlamento en su conjunto, es de interés de todos que esto se defina cuanto antes, y si hay responsabilidad. Mire, nuestra conducta es lo que nos avala. En el quinquenio pasado, que también fuimos parlamentarios, cuando hubo que ser severos, no nos tembló la mano. Cuando inclusive tuvimos que actuar con dureza y firmeza frente a gente de nuestra propia colectividad política, no titubeamos. Ojalá que esa misma muñeca la tengan ahora. Por lo menos en lo que respecta. El otro día el presidente del Legislativo, Daniel Abugataz, señalaba, a manera de un mea culpa, que su bancada se había equivocado, ¿no?, al convocar a algunos personajes para que postulen al Congreso. Y la verdad, congresista Bedoya, parecía la declaración de un titular del Legislativo hacia el final de su gestión, ¿no?, haciendo un balance de los últimos 5 años. Y es insólito porque solamente han pasado 2 y ya nos están pidiendo disculpas por las convocatorias que hicieron. ¿Por qué es tan difícil para un partido político asegurarse de que todos los invitados a postular al Congreso con su lista no tengan un antecedente? ¿Por qué les resulta tan complicado? Porque tenemos una democracia muy débil. Y teniendo una democracia débil, tenemos partidos muy débiles. Son muchas veces partidos formados en torno a un proceso electoral o en el seguimiento a una persona, no en el seguimiento a ideas. Entonces vienen los procesos aluvionales en que entran, de repente pues el candidato prendió y arrastra atrás de él a un conjunto de parlamentarios, y cuando entran recién uno se jala los pelos y dice qué cosa ha traído. Eso es lo que ha pasado ahora, eso es lo que pasó en los últimos 5 años, eso es lo que le pasó al señor Toledo. Entonces es una situación que vemos que se repite y que corresponde a diferentes colectividades o partidos políticos. ¿Cómo mejoramos la figura de la hoja de vida para que no sea un documento que termina pareciendo un saludo a la bandera, con información que se consigna que no es real o con información deliberadamente falsa? De repente, pues, establecer mecanismos de control, para lo cual habría la necesidad de presentar con mayor antelación las informaciones para que haya tiempo de cotejar y cruzar la información. Pero uno, pues, tiene que actuar también un poco en función de la buena fe. No puede estar sospechando de cada uno de los integrantes de su propia lista como que está realmente mintiendo y engañando. Pero a veces esa suspicacia termina siendo positiva, porque sí, claro, te permite revisar cada uno de los... Pero imagínense, a cada uno de los 130 candidatos al Congreso que cada partido presenta a nivel nacional, hacer una investigación de cada uno de ellos, si tiene o no procesos judiciales, si tiene o no denuncias. ¿Tan complicado es? Es complicado, es recurrir a diferentes departamentos y es costoso, no imposible, ¿verdad? Por eso digo, de repente, teniendo con mayor antelación la inscripción o la presentación de la documentación, pueda solucionarse. ¿Cuál es la opinión de usted, congresista? Le agradezco. En primer lugar, es verdad, es una responsabilidad de los partidos políticos, es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, pero a mí me llama la atención como muchos casos los congresistas, cuando eran candidatos, era conocido por la población que tenían antecedentes, que tenían problemas, y no obstante la población los escoge. Yo considero que efectivamente el voto... Ahí ya le está pasando el bulto a la simplemente población. vamos a ver el tema, en todo caso, de la propuesta. Efectivamente el tema del voto preferencial yo creo que ha hecho mucho daño, pero además quizá el voto voluntario, a eso quería llegar. De repente, si logramos que con el voto voluntario vayan las personas que
sienten este deber cívico y que hagan un poco su trabajo también de comparar, de analizar qué cosa propone cada candidato, qué antecedentes tiene. Pero también quisiera aprovechar respecto a la hoja de vida que comentabas. Será bueno que sea obligatorio toda la información que se presenta en la hoja de vida, porque por ejemplo para mí para mí fue una desagradable sorpresa que toda la información patrimonial de bienes, de deudas, no era obligatorio llenarlo. Y el tercer punto que quería comentarles, sería interesante también saber cuántos de los 130 no tenemos ningún tipo de antecedentes, porque también siento que gente buena, gente honesta, gente que quiere trabajar, estamos siendo arrastrados y la opinión pública quizá con todo derecho puede pensar que los 130 somos personas de mal. Yo le comentaba un poco fuera del aire al congresista Bedoya, hasta me ha salido una de estas cosas en la frente por estrés, porque efectivamente nosotros no tenemos horario, pero cuando queremos hacer bien las cosas, nos amanecemos estudiando de repente documentación, el proyecto de ley, y fin de cuentas tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Ahora, ¿qué va a pasar si es que siguen apareciendo los casos? ¿No? Pues nadie nos garantiza que no vaya a ocurrir, y lo peor es que ya hay quien habla de que se podría crear un escenario en el que incluso, ¿no?, la petición de cerrar el Congreso podría ser absolutamente verosímil, atendible, cosa que para nosotros sería trágica por los antecedentes que ya todos sabemos. Pero puede ocurrir, lamentablemente puede ocurrir, con esta aparición tan pronta, tan temprana, de tantísimos casos de congresistas involucrados o investigados o con denuncias periodísticas o judiciales. En primer lugar, yo le sugeriría a Juan de Dios que precise que lo que le ha salido en la frente es una manchita pues sí. No un adorno. No, tampoco. Sí. Saludos a la novia. Bien, pasando a la parte jocosa. Mire, si los hechos se siguen presentando, pues tendremos que seguir actuando con la mayor celeridad y severidad a los efectos de ver cómo esas personas son encausadas y entran los sustitutos o accesitarios. Pero de ahí a pensar que hay que entonces disolver el Congreso, como infelizmente ha declarado un hermano del presidente en la mañana de hoy, y que parece que ha reaccionado rápidamente el Ejecutivo y ha destituido del cargo público que tenía el señor Ulises Humala, ¿verdad? Pero es que lo que usted dice no cae en el vacío, porque lo que se viene a continuación es el sondeo de popularidad del Congreso, donde es muy probable pues que los números sean bajísimos. Ya como de costumbre el Congreso se convirtió en el punching ball de determinados periodistas, entonces ya es la lista de los que están involucrados, más el desprestigio del Congreso, más el pedido de que no haya inmunidad, más, entonces, hombre, bueno, pero siempre estamos condenados, ¿verdad? Pero es parte del combo de ser congresista, ¿no? De estar expuestos a la permanente fiscalización de la prensa. Me parece muy bien y no me opongo a ello, pero que no nos pongan a todos en el mismo saco. Y lo que sí veo con preocupación, a raíz de lo que has mencionado, de que podría pensarse en disolverse con eso, veo algunas similitudes con el proceso. Yo fui parlamentario del 90 al 92 y veo algunas similitudes. ¿Y recuerda cómo era el clima en ese momento? Claro que sí, claro que sí. ¿Y en qué se le parece a este clima, digamos, a este momento político? Mire, en primer lugar, desde arranque un desprestigio al Parlamento. Y el Parlamento, al igual que ahora, contribuyó a ese desprestigio, ¿verdad? Pero hubo un desprestigio. En ese entonces venía del Ejecutivo, hoy viene más de los medios que del Ejecutivo. Segundo, una vocación de copamiento. Tercero, una racia o una depuración en las Fuerzas Armadas. Aquí se ha empezado ahora con la policía. No sabemos qué viene ahora después con las invitaciones de pases retiros a las Fuerzas Armadas. Para terminar y darle la opción de la última intervención. Y termino entonces, tengo varios argumentos más o similitudes más, pero cuarto. Claro, la tranquilidad de mucha gente porque el candidato ganó con una bandera y llegado al poder aplica otra política que tranquiliza a muchos medios de comunicación y tranquiliza a muchos
sectores de poder. De acuerdo con los 4 puntos, menos con el segundo, porque eso de que la campaña ha empezado por la prensa parece que la responsabilidad no fuera de los congresistas. ¿Usted también comparte esa preocupación o no? No, yo asumo, por eso hemos dicho, la respuesta que tiene que tener el Congreso es no blindar. Agradecer a los medios de comunicación, a fin de cuentas, cuando se hacen estas denuncias con pruebas, pero también no vayamos a ser herramienta de un tercero. ¿No? Alguien dice, no, nadie sabe para quién trabaja. Recordemos que el Congreso, a fin de cuentas, es el poder que tiene que limitar a lo que hace el Ejecutivo, pero limitarlo respecto a un excesivo poder, como sabemos pues que ocasiona violaciones a derechos humanos y otras cosas, ¿no? Yo creo que va por ahí el tema. Yo agradezco a los medios de comunicación. ¿Cuándo vuelve a sesionar la Comisión de Ética? El próximo lunes a las 6 de la tarde, y tenemos efectivamente un gran trabajo, pero también tiene la población el compromiso de que existen congresistas serios, congresistas honestos, sin antecedentes, que no nos va a temblar la mano para sancionar a quienes se tenga que sancionar por el bien de la institucionalidad del Congreso. Muchas gracias a mis dos invitados, Javier Bedoya y Vivanco. Muchas gracias, congresista. Gracias. Y a Juan José Díaz Dios, ahora sí lo dije bien. Muy bien. 20.